Queridos hermanos, en este viernes de Pascua compartimos algunas reflexiones que tal vez nos ayudan. Yo no estoy haciendo misas así públicas, ni tampoco estoy mandando mensajes cada tanto, sino que a veces yo creo que es lindo poder enriquecernos, compartir, acompañarnos en este tiempo, que cada uno pueda ir buscando cómo puede sentir que necesita acompañar a otros. Así, y es muy lindo cuando una comunidad se va haciendo de pequeñas comunidades que van siendo como células de un cuerpo que está vivo. Y es así nuestra iglesia. En esta semana todas las lecturas nos apuntan a apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Y es muy lindo poder uno leer en los evangelios, el final de cada uno de los evangelios, y poder leer las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Es tan lindo poder recordar cada una de las escenas, imaginarse las situaciones, las emociones, porque uno en este tiempo tiene que tener el deseo de que Jesús resucitado se manifieste en mi vida. Si Jesús resucitado se nos aparece a nosotros, nos pegaríamos un buen susto. Pero uno necesita esa experiencia espiritual, ese movimiento de la fe que provoca Jesús en nosotros. En general, las estructuras de las apariciones tienen como un esquema así más general. Primero, de que Jesús toma la iniciativa. Él sale al encuentro. Y Él, a la vez, en esa iniciativa, se provoca un encuentro. Hay un encuentro como personal. Jesús tiene esa delicadeza, Jesús tiene tiempo para encontrarse con nosotros. Y a la vez, los discípulos no lo ven de una manera clara y necesitan de una mirada de fe. Esa mirada de fe es necesaria para darse cuenta de que Jesús resucitado está ahí. Y después lo que uno podría decir, que el fruto es el entusiasmo. El fruto es el movimiento propio de la fe, que es maravilloso encontrarlo y darse cuenta de que es Jesús resucitado el que fue pasando entre nosotros. Así en este tiempo es algo muy, muy particular para cada uno de nosotros. La otra vez yo iba a hacer un trámite y me encuentro con una feligresa así nuestra, y entonces yo bajo la ventanilla, saco el barbijo y la saludo y le pregunto cómo está, y ella al mirarme se ubica y se emocionó y se puso como medio como a llorar y me decía que estaba bien, pero que extrañaba la iglesia, que extrañaba las misas, y eso fue emocionante ese momento también para mí. En este tiempo también nosotros esta semana tuvimos una gran tristeza porque Miguel Ángel Daníbale, un sacerdote compañero nuestro, obispo de la diócesis vecina de acá de San Martín, ha fallecido. Y entonces él estaba luchando con una leucemia y entonces es una tristeza muy grande para todos los sacerdotes de su diócesis, especialmente de la nuestra, que es como más cercano, de nuestros obispos, de las comunidades donde él estuvo. Es muy triste. Nos ha tocado a todos, nos ha dejado a todos llorando. Es algo muy particular. Y yo lo conocí a él cuando yo estaba en la secundaria, en el Colegio Nuestra Señora de la Paz, ahí en Olivos. Y él me daba clases de dibujo técnico. Él era joven, antes de entrar al seminario. Y entonces, y en un recreo, entonces hacen poner a todos en silencio y nos dicen, y él da su testimonio, dice, bueno, yo voy a entrar al seminario, y si alguno quiere visitarme, yo fui a visitarlo,
y fue muy lindo porque yo fui solo así a visitarlo y ahí tomé el té con él en el seminario y bueno, ahí comenzó una amistad que se continuó después cuando yo ingresé, me ordené y todo el ministerio. Estuvimos juntos ahí en la parroquia de Carupá y bueno, fue algo muy emocionante ver toda la gratitud de la gente que agradece su vida, agradece su corazón, agradece que fue un hombre sencillo, bueno, humilde, fue buen pastor, tenía buen humor, así, tocaba la guitarra, no cantaba así tan bien, pero le ponía entusiasmo, ¿eh? Y entonces era de alguna manera algo muy lindo. Es una cosa que sin duda es una gran tristeza, pero un gran recuerdo de su paso entre nosotros. Y eso es impresionante, como son todas estas emociones, así que uno las va viviendo en su corazón y, y están dentro de cada uno de nosotros. Por eso Jesús, en un momento, como que se va apareciendo y nos dice, ¿tienen algo de comer? Y es como que esa necesidad que nosotros tenemos, porque los discípulos tenían hambre, Jesús les pregunta si tienen algo de comer y ellos empiezan a dialogar con Jesús y en el medio de ese diálogo de fe se dan cuenta que ya están pescando y al pescar le vienen los recuerdos. En ese movimiento de la fe aparecen los recuerdos y recuerdan cuando salieron a pescar y se les llenaron las redes. Recuerdan cuando se le multiplicaron los panes, cuando se multiplicaron los peces. Y entonces dicen, es el Señor. Y sus corazones se llenan de alegría. Esa experiencia Jesús quiere que nosotros la tengamos. Él desea que nosotros no seamos comentaristas de su resurrección, sino que seamos testigos, que tengamos nuestra propia experiencia de Jesús resucitado. Y para eso es muy importante que nosotros en este tiempo sepamos expresar nuestra propia necesidad. Que por un lado nosotros tengamos esa delicadeza de poder dialogar con Jesús de nuestras propias necesidades. Y en ese diálogo creyente nos vamos a dar cuenta de que Jesús empieza a movilizarnos a nosotros. Ese movimiento propio de la fe hace que los discípulos estaban aburridos, estaban como en cuarentena, así sin comer, y estaban tristes, encerrados en la tristeza de la muerte de Jesús. Ese Jesús se les aparece y los dinamiza interiormente y los hace como recuperar el sentido, el entusiasmo, la vida. Por eso es tan lindo que Jesús recupere el entusiasmo en cada uno de nosotros. Nosotros estamos sin hacer misas entre nosotros. Nosotros estamos, ayer hicimos una misa virtual para despedir a este hermano nuestro, Miguel Ángel. Y uno estaba solo en la casa nuestra y no podíamos abrazarnos, no podíamos llorar, no podíamos compartirlo con la gente, con las comunidades, tanto dolor. Pero Jesús se nos muestra a cada uno de nosotros. Y es tan lindo que Jesús camina en medio de nosotros, aún en la tristeza, aún en el dolor. Y Jesús quiere fortalecer nuestras vidas y convertirnos en testigos de Jesús resucitado. Por eso es tan lindo que nosotros, por un lado, sepamos enriquecernos con la palabra y buscar a Jesús resucitado y empezar a pensar y dialogar de una manera de fe con nosotros, con nuestras propias necesidades. Y así
Será tan lindo que nosotros podamos gritar en nuestro propio corazón y decir, es verdad, Jesús ha resucitado. Y ya no somos testigos así tibios, temerosos, sino somos testigos valientes que mostramos que Jesús resucitado ha tocado nuestra vida, ha cambiado el corazón. Por eso en medio de la cuarentena, qué lindo que es que Jesús resucitado se aparece a aquel que lo busca. Me gustaría que te animes a buscar ese encuentro con Jesús en medio de nosotros.